Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Como siempre, es un privilegio estar aquí para traer palabra de Dios. Vamos a tener otra lectura en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar ahí considerando estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, en otras versiones dice, elegido según el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, de nuevo en tu presencia, para continuar alabándote y bendeciéndote a través de la reflexión de tu santa palabra. Señor, que podamos ser usados como vasos útiles para tu gloria y tu honra. Que las palabras que digamos sean iluminadas y dirigidas por tu Santo Espíritu, de tal manera que traigamos edificación a nuestra vida, que es tu iglesia. Señor, gracias por este tiempo, bendícelo. Estas cosas te las pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La carta de Primera de Pedro, como la mayoría de las cartas que se escribieron, que encontramos en el Nuevo Testamento, fueron escritas fundamentalmente o básicamente de un contexto de sufrimiento. Claramente nosotros podemos destacar esta parte en los primeros versos que hemos leído. Fíjense cómo nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y sigue diciendo más adelante que
estamos en un tiempo que tengamos que, en este tiempo, tengamos que sea sometida a prueba vuestra fe, y que también, aunque en este tiempo tengamos que ser afligidos. Y fíjense que destaca ese tiempo como breve, porque ¿qué es comparado el sufrir ahora 20, 30, 40, 50, 80 años, cuando lo comparamos con la eternidad? Nos damos cuenta que es poco el tiempo. Cualquier cosa que pasamos aquí en esta vida es poco comparado con la esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, la iglesia del primer siglo, y esta iglesia que tenemos considerando, es una iglesia que está expatriado, salido de su patria, en diferentes sitios, Ponto, Galicia, diferentes puntos del Asia Menor. Y se destaca que el contexto histórico de Primera de Pedro, como decíamos, todo el primer siglo, estamos hablando de una iglesia que está siendo perseguida, pero específicamente esta se refiere cuando la ciudad de Roma fue incendiada. Muchos historiadores consideran que fue Perón, que él mismo, en sus delirios, como muchos de los emperadores, y querían construir, y para construir, primero, ¿qué tenían que hacer? Destruir para poder construir. Y entonces él mandó a prender la ciudad con fuego. Pero como se conoce, se culparon entonces, se usaron a los cristianos como chivo expiatorio de ese hecho, y la iglesia del primer siglo sufrió persecución tanto de los emperadores como también de los mismos judíos, que veían en esta nueva fe como un obstáculo a la fe de ellos. Y por lo tanto fueron culpados, y muchos de los cristianos tuvieron que salir expatriados, salir para diferentes sitios. En los primeros versículos encontramos una nota que se destaca, y es que nosotros hemos sido elegidos según ese conocimiento previo de Dios. Hemos sido elegidos. Esta doctrina está en todo el Nuevo Testamento. Nosotros estudiamos el libro de Romanos, y en el capítulo 8 se nos destaca esta verdad bíblica de que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que gozarnos en ella, porque nosotros hemos sido elegidos por Dios, hermano. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, se resalta también esta verdad. Dice que, hermanos amados, conocemos de Dios vuestra elección. Y aquí en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Somos escogidos de Dios. Dice, porque a lo que antes conoció, también lo predestinó. La misma, no la misma palabra, pero el mismo significado. Dios nos ha escogido con el conocimiento previo de Él. Y entonces nosotros,
Fíjense el propósito. Aquí nos dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y fíjense que sigue la nota, porque somos elegidos por Dios, Dios que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, nos ha elegido ¿para qué? Dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que enfatizar. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Dios toma la iniciativa en esto. Dios es el que está tomando el control de nuestra salvación. Dios es un Dios salvador que va en busca del hombre. La gracia de Dios en movimiento. Ahora, esa es la parte de Dios. Podríamos decir la parte teológica. Y ahora queda la respuesta de nosotros hacia Dios. Entonces la respuesta del hombre hacia Dios está la fe. Porque por gracia soy salvo, la gracia de Dios. Por medio de la fe. Es decir, la fe tiene que estar en nosotros. Hay una parte nuestra, hay una responsabilidad del creyente. Y esta responsabilidad aquí, en ese conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, está la parte nuestra que es la de obedecer. Obedecer, cumplir los mandatos que el Señor nos manda. Esa parte nos toca a nosotros, hermanos. La obediencia a Dios y su palabra. Nosotros tenemos que estar conscientes de la parte que nos corresponde. Dios ha hecho su parte. Dios ha entregado, Dios ha dado, Dios ha tomado la iniciativa, ha tomado el control. Ahora hay una parte nuestra que es nuestra responsabilidad como creyentes y nosotros tenemos que cumplir con esta parte de ¿qué? De obedecer. Obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia de Dios, favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Esa gracia infinita. Y siempre que hablamos de la gracia, encontramos en 1 de Corintios, en ese capítulo grande de la resurrección de nuestro Señor y la resurrección, la esperanza que tenemos nosotros, y como también nos sigue comentando el apóstol Pedro en esa lectura. Pero quiero señalar esta parte que llama mucho la atención en ese capítulo 15 de 1 de Corintios, después que el apóstol señala el corazón del Evangelio, y el corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol en el versículo 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero sigue diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué interesante ver cómo esa gracia de Dios, esa palabra grande, ha actuado en la vida del apóstol. Y él puede decir que su gracia
no ha sido en vano. Entonces, hermanos, pensemos, ¿esa gracia de Dios ha sido en vano en nosotros? La gracia de Dios está ahí, está disponible. Y ahí vemos en esos versos que hemos leído que la gracia de Dios lo está empujando para hacer el trabajo que el Señor le ha encomendado. Es la gracia, dice, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo que me ha llevado a trabajar más que todos los apóstoles. Y lo decía no con vanagloria, porque antes el texto nos señala que él dice que él ni siquiera debía ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. Pero la realidad está ahí. La realidad está ahí cuando un artista, un pelotero, un político hace su logro, están ahí. Están ahí, no hay que negarse ni ponerse guapo. Usted dio un jonrón con la base llena. Bueno, dio un jonrón, ya. Es un hecho. Y entonces el apóstol podía decir, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y eso lo vemos claramente notificado, detallado en el libro de los Hechos. Todos los viajes misioneros, ninguno como otro, como él lo hizo. Pero él dice, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice, y su gracia no ha sido en vano. Entonces, hermano, esto nos lleva a considerar que la gracia de Dios está disponible para todos, y que nosotros simplemente debemos hacer uso de ella. Ahora, una iglesia que está en sufrimiento, pero una iglesia que tiene una esperanza, y esa esperanza se destaca aquí como una esperanza viva. Qué importante es esto. La iglesia tiene una esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Esa es la esperanza nuestra. Y aquí se destaca que según la grande misericordia del Padre para con nosotros, nos hizo renacer, nacer de nuevo para esa esperanza viva. Estamos en medio del fuego, de la prueba, de las tribulaciones, de las angustias, de las necesidades. Vivimos en este mundo, un mundo que ha sido invadido por el pecado. ¿Y el pecado qué trae? El pecado trae muerte, trae desolación y todos los problemas que nosotros vemos. Pero nosotros somos nueva criatura, somos la nueva humanidad de Dios que ha creado a través del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, según la grande misericordia. Y tenemos esa esperanza. Y esa esperanza está fundada, está anclada ¿en qué? En la resurrección de Jesucristo. Como hemos visto en esta mañana, la lucha ha ganado. ¿Quién ganó esa lucha? El Señor. Y nos dice ese mismo himno que Él mismo volverá. Porque esa es la esperanza que tenemos en Jesucristo, que Él murió, venció la muerte, pero que Él volverá por su iglesia. Volverá, esa es la esperanza que nos está relatando el apóstol Pedro. ¿Y cómo es esa herencia? Esa herencia que está guardada, está fundamentada por la resurrección de Jesucristo. Ese poder que actuó en Jesucristo es el mismo poder, como nos dice más adelante, va a actuar en nosotros. Pero Él nos destaca cómo es esa herencia. Y lo primero que nos dice que es incorruptible, sin mancha,
sin mancha, sin pecado, intachable. Nos dice, esa herencia no está sujeta a la corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. Dice MacArthur, la palabra se empleaba en el griego secular para denotar todo lo que no hubiera sido tocado por un ejército invasor. Está nuevecita, está de caja, como decimos. Esa es la herencia que el Señor tiene para nosotros. Dice más todavía, dice incontaminada, que no ha sido manchada por el mar, que no puede ser corrompida ni contaminada, inmarcesible, que mantiene su fragancia, una flor que no se marchita, que no se desvanece. Vemos que las herencias que nosotros vemos en el día de hoy pueden desvanecerse. El dinero puede perderse. Tenemos la crisis bancaria que todavía recordamos en el país. Toda la riqueza terroral, un terremoto, cualquier cosa, un dictador. O sea, el riesgo de un país perder su riqueza están ahí. Pero las herencias eternas que tenemos en los cielos son guardadas por el poder de Dios. Y ahí el orín ni nada lo corrompe. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y todo esto está guardado por el poder de Dios, el seguro de Dios mediante la fe, que es la parte que a nosotros nos corresponde. Y esa salvación va a ser manifestada ¿cuándo? En el último tiempo, en el tiempo postrero. Y el tiempo postrero comenzó con la resurrección de Jesucristo. Es decir, que estamos viviendo en ese tiempo. Ahora, el apóstol dice la realidad que nosotros vemos en la iglesia de hoy. Aunque la iglesia de hoy no está siendo perseguido, como decíamos, en el contexto histórico del primer siglo, pero hoy tenemos mucha persecución. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis. Esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, esa esperanza bienaventurada, dichosa, gloriosa que tenemos, nos alegramos en ello. ¿Cuánto nos gozamos de saber que el Señor viene? El Señor viene por su iglesia, a arrebatar a su iglesia y llevarla a los cielos. Eso nos alegra. Ahora, como decimos nosotros, en lo que el hacha va y viene, en lo que el Señor viene, tenemos que ser afligidos. Dice, en lo cual, ¿en qué nos alegremos? En esa esperanza que tenemos. Y vivamos siempre. Hay un comentario bíblico sobre 1 Tesalonicenses que dice constante en la esperanza. Y eso es interesante. Y aquí también en Pedro nosotros podemos encontrar muchas referencias a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa primera carta de Tesalonicenses, en cada uno de los capítulos hay una referencia a esa venida del Señor. Y eso nos alimenta, nos fortalece. Y una de las notas que podemos destacar es que esa esperanza nos debe mantener en la expectativa de la venida del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es decir, él se está incluyendo
dentro de lo que el Señor va a arrebatar. Y todos sabemos que el Señor no vino en el tiempo del apóstol Pablo, pero Él vivió, y es la enseñanza que nos queda a nosotros como iglesia, Él vivió como si el Señor viniera hoy. Por eso nosotros cantamos hoy, ojalá fuera hoy. Y la enseñanza es que debemos vivir en esa esperanza gloriosa, bienaventurada. Aunque ahora, en lo que el hacha viene, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuánto estamos en pruebas? ¿Cuánto estamos en tribulación? ¿Cuánto estamos en angustia? ¿Cuántos? De una u otra manera. Hemos visto la partida de nuestra hermana Flor Sánchez. ¿Y eso qué hace? Nos entristece. Pero la palabra nos dice que nosotros lloramos, sí. Lloramos, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Y el texto ahí dice, por tanto, alentaos unos a otros con esta palabra. Es decir, el aliento que viene del Señor, esa esperanza que tenemos, esa esperanza gloriosa, y ahora vamos a sufrir pruebas, tribulaciones, angustias. Y entonces, esa fe que nosotros tenemos, hermano, esa fe nos la describe aquí el apóstol, que esa fe es como, es mucho más preciosa que el oro. Entonces, es mejor tener fe que tener riqueza. Porque la riqueza desaparece, pero si nosotros tenemos esa fe que sea probada, y entonces cuando sea probada, el fruto, ¿cuál será? Alabanza, gloria y honra. Y siempre la nota de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hermanos, a quien el apóstol Pedro le está escribiendo, no habían visto al Señor. Es decir, que estamos en la misma condición nosotros. Tomemos la palabra para nosotros también. Dice, ellos no habían visto al Señor, pero ¿qué nos dice el texto? Que ellos lo amaban al Señor sin haberle visto. Creían en Él, aunque tampoco lo veáis. Y están gozosos, con un gozo inefable y glorioso. Así que quiera el Señor que nosotros también igualmente estemos como estos hermanos que tuvieron diversas pruebas, y acerca de las pruebas podemos decir que las pruebas no perduran, no se mantienen todo el tiempo. Dice que poco tiempo, y tienen un propósito definido. Tengáis que ser afligidos. El Señor muchas veces nos aflige, pero Él no lo hace como alguien que quiere de una manera sádica, de una manera, bueno, hay que castigarlo. No, hay un propósito en la prueba. Producen tristeza, aflicción en nuestra vida. Se presentan de diferentes pruebas, pero las pruebas no deben, hermano, de ninguna manera quitarnos el gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias, no dependen de nuestras pruebas. El gozo depende del Señor. El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Esa es la gran paradoja que nosotros tenemos como cristianos. En el mundo, nosotros si las cosas van bien, estamos gozosos.
Eso es en el mundo. En nosotros, si las cosas van mal, como quiera, nosotros debemos gozarnos en el Señor. Y el fin de vuestra fe, de esa fe que tenemos en el Señor, la fe es nuestra, la fe es un regalo de Dios que viene, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero la fe es la respuesta de nosotros a Dios. Dice que el fin de eso es la salvación de vuestras almas. La salvación comienza aquí y ahora, pero la salvación completada cuando estemos en la presencia del Señor, y ahí ya estas primeras cosas pasaron. Que el Señor nos bendiga y que su palabra quede en nosotros. Damos gracias al Señor puestos en pie para bendecir su nombre por su palabra expuesta en esta mañana. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo recibido y por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Señor, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. La salvación que es obra tuya. La salvación, Padre, que tú tomaste la iniciativa en Jesucristo tu Hijo. Gracias porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, mira que de una u otra manera somos probados, somos afligidos. Señor, que la esperanza que tenemos en tu Hijo amado, en Jesucristo, nos fortalezca de tal modo, Señor, que podamos, al ser probados nuestra fe, te alabemos, te glorifiquemos y te demos gloria y honra, Señor, por ser probados, para que los demás padres puedan sentirse contagiados con nuestra fe puesta en ti. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa, bienaventurada que tenemos, de que un día seremos arrebatados y estaremos siempre contigo en tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos y te damos la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Amén.